Bienvenidas y bienvenidos a la quinta clase del ciclo de teoría sobre introducción a la sociología. Y bueno, vamos a continuar, ¿vale? Con las clases, con la dinámica que hemos seguido en las 4 anteriores sesiones, que bueno, lo recuerdo, ¿no? Para, como hago siempre antes de empezar la clase, un poco lo que se ha estado dando, porque bueno, el curso, aunque esté subiendo con bastante frecuencia los vídeos, básicamente es porque ahora tengo tiempo, porque estoy de vacaciones, pero cuando tenga ya 8 o 9 clases, vamos por la quinta, pues quizá eso, unas 8 o 9, como mucho, pues daré por finalizado el curso de introducción a la sociología y bueno, lo dejaré por supuesto colgado en YouTube para que la gente a lo largo del año pues pueda verlo tranquilamente, ¿no? Porque bueno, serán bastantes sesiones. Entonces hemos dado ya 4 sesiones, esta es la quinta, de hecho la última está relacionada. La primera sesión fue sobre introducción a la sociología básica, ¿no? Que es la sociología, algunos autores muy famosos, los clásicos, ¿no? Marx, Weber, Durkheim, tal. La segunda fue sobre tecnología y sociedad, ¿no? Para entender, pues bueno, a través de la sociología ese objeto de estudio tan importante y que está en boca de todos como es la sociedad digital, las redes sociales, etcétera, etcétera. El tercero va un poco en la línea, ¿no? De abordar otro objeto de estudio para mí fundamental, en este caso un proceso, que es la crisis climática. El cuarto, que fue el último que he subido, va sobre la sociedad de consumo, que además está relacionada con esta clase, que es la industria cultural. De hecho, en la clase 4 pues, se habla ya también de la industria cultural bastante y de autores que trataremos hoy, como Adorno y Horkheimer, aunque sí que es verdad que aquí tenemos a Fisher, a Jameson, ¿no? Y a otra gente que nos ha dado aún en profundidad. Y sin más, ¿no? Vamos un poco a, pues bueno, intentar comprender qué es la industria cultural, ¿no? Que como veis ya, digamos, entrever, pues está relacionada con el cine, con las expresiones culturales contemporáneas, ¿no? Y con quién produce la cultura en este caso. Pero bueno, antes de ello, pues tenemos que hablar de la cultura, ¿no? Como objeto de estudio y como ámbito de estudio dentro de la sociología. La cultura, la verdad que es un ámbito, bueno, es un concepto, mejor dicho, que se aborda desde la sociología y tiene como muchísimos debates, ¿no? De cómo definimos cultura, etcétera, etcétera. Es decir, que hay debate, ¿no? Dentro de las ciencias sociales, es lo que quiero decir. No hay una definición estanca, aunque yo defiende una, yo defiendo una definición muy concreta, pero sí es cierto que hay otros paradigmas, ¿vale? Que defienden otro tipo de definiciones o abordajes de la cultura o los estudios culturales, ¿vale? Básicamente, cuando hablamos de cultura en las ciencias sociales, pues obviamente, como os comentaba, hay muchos significados, pero sí que es cierto que en términos generales, ¿no? O sea, hay muchos significados, pero hay como bastantes acuerdos, ¿no? En nombrar algunas ciertas cosas que forman parte de la cultura de manera unequívoca, ¿no? Por ejemplo, la cultura puede entenderse como un conjunto de significados, de prácticas, de valores, de símbolos, de creencias y de formas de vida que caracterizan a un grupo social, ¿no? Y esto lo entenderéis enseguida, ¿no? Por ejemplo, actualmente, pues uno de los grupos sociales más fáciles de entender cómo son traspasados por la cultura son los nacionalismos o los grupos nacionales, ¿no? Por ejemplo, la cultura española, ¿no? Con todo el debate que puede haber ahí, ¿no? Pero me entendéis, ¿no? Cuando yo formulo eso, la cultura española, pues enseguida vosotros pensáis costumbres, territorio, idioma o idiomas compartidos, ¿no? Conflictos históricos, toda una serie de cosas que nos caracterizan, ¿no? Un carácter, un tal, una gastronomía, hay de todo, ¿no? Pero todo eso, que es muy amplio, sería la cultura, ¿no? Entonces, sin embargo, como os digo, ¿no? Esta definición, eh, pues, es bastante fácil de entender, pero se nos va a complicar bastante, ¿no? Como vamos a ver en las siguientes diapositivas. Quiere decir, no quiere decir que lo que acabo de decir a grandes rasgos no sea verdad, ¿no? Todos estaremos de acuerdo, pero se complica bastante, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos con la definición de la cultura desde la antropología, perdonad, que es una ciencia social hermana de la sociología. Y bueno, por recapitular un poco, ¿no? La antropología nace en el seno de, al igual que la sociología, ¿no? Un poco antes,
pero nace en el seno de las sociedades imperialistas occidentales, que empiezan como a investigar todos aquellos pueblos y comunidades que están siendo colonizados, que aún se organizan muchos de ellos a través de organizaciones tribales y otras muchas, obviamente, pero es un poco una ciencia social que surge con el intento de la propia sociología, perdona, de la propia antropología y de las propias ciencias sociales occidentales de comprender la diversidad humana, ¿no? Que está, digamos, siendo lanzada hacia el sujeto occidental en el proceso de imperialismo y colonización, ¿no? Obviamente esto ya no es tan así. De hecho, los países del sur global también hacen, por supuesto, y muy buena sociología y antropología, pero sus orígenes, pues obviamente tenía un trasfondo colonial, imperialista e incluso racista, ¿vale? Tanto la antropología como la sociología, obviamente. Entonces, yendo a la definición, ¿vale? Una de las distinciones más clásicas y productivas es la que da la concepción antropológica de la cultura, ¿vale? Desde autores, por ejemplo, como Edward Taylor o Frank Boas, pues la cultura sí que es cierto que se entiende como un todo complejo que incluye conocimientos, arte, la moral, lo que está bien y lo que está mal, el derecho, las costumbres y cualquier otra capacidad adquirida por el ser humano en tanto que es miembro de una sociedad, ¿no? Que tiene unas estructuras que reproducen, pues lo que os acabo de decir, ciertos conocimientos, cierta arte, cierta moral, etcétera, etcétera. Esta visión es más integradora y democratizadora, ¿no? que lo que os he, digamos, descrito antes, así como de manera muy genérica. Y sí que es cierto que rompe con la idea elitista de que la cultura es propiedad exclusiva de las clases de las clases ilustradas, ¿no? Porque muchas veces nosotros cuando hablamos de cultura, ¿no? Imaginaos esta expresión, ¿no? Que es como muy característica, que decimos, esa persona es culta, esa persona tiene cultura. Y muchas veces eso está relacionado con que tiene un gusto musical refinado, que va al teatro, que va a la ópera, que va a tal. Y ahora parece más difuso, porque en principio, bueno, la clase trabajadora también tiene acceso, ¿no? O más acceso a este tipo al teatro, por ejemplo, ¿no? No sé, que es cierto que a lo mejor la ópera y cosas así, pues ahí hay una barrera de clase también, ¿no? Pero sí, por ejemplo, el teatro y todo eso ahora mismo, pues quizá te cuesta, no sé, yo he ido a obras de teatro por 15 euros, ¿no? Quiero decir, sí que hay una popularización del teatro. Es que el teatro además es diferente a la ópera, ¿no? También ha estado más ligado a las clases populares, pero lo que os quiero decir es que antiguamente esa concepción, ¿no? De un acceso a ciertas aspectos relacionados con el arte o con el campo artístico estaba como muy supeditado a las clases altas, ¿no? De hecho, eran como espacios de diferenciación. Os sonará seguro, ¿no? Las típicas películas de la época victoriana y todo esto, donde las clases altas, con súper bien vestidos, etcétera, etcétera, van a la ópera, ¿no? Por ejemplo, y tal. Y ahí están, pues eso, los nobles, bueno, los nobles. En este caso, entre nobles y entre burgueses, ¿no? Que están ya haciéndose con el poder también. Y, y pues bueno, el populacho, digámoslo así, está en la calle, ¿no? En esas calles victorianas llenas bueno, de desechos, voy a decirlo así. Que a veces me sale decir tacos, pero no quiero decirlos, que luego YouTube me restringe los vídeos. Entonces, me he parado aquí para poneros un ejemplo, ¿no? Pero eso ya creo que así se entiende, ¿no? Todo el tema de la alta cultura, la baja cultura, ¿no? O sea, que hay unas expresiones culturales que están enfocadas y diferenciadas por clase. Eso obviamente sigue pasando, pero no. Existe una concepción de cultura que es errónea y que la antropología critica en plan de, no, o sea, la alta cultura y la cultura de la clase trabajadora, la cultura de las clases populares, no es algo como... O sea, la alta cultura no es únicamente la cultura que existe, lo otro también es cultura y tiene el mismo valor, lo que pasa que es diferente porque está pasada por unas condiciones materiales diferentes y está protagonizada por sujetos sociales diferentes, etcétera, etcétera, ¿no? Con unas condiciones materiales diferentes, unas problemáticas diferentes, que viven en unos espacios diferentes y entonces su expresión cultural es diferente, obviamente, ¿no? Por ejemplo, con la música también se entiende muchísimo, ¿no?
Hay música que está históricamente ligada a las clases trabajadoras. El techno de Detroit, por ejemplo, el hip hop que surge en el Bronx, ¿no? Vinculado a las clases trabajadoras racializadas, el jazz, lo mismo, el punk, por ejemplo, el rock radical vasco, cosas de este estilo, ¿no? Están vinculados a movimientos obreros y otros estilos de música. La música clásica, por ejemplo, pues está vinculada a las clases altas o elitistas. Esto no quiere decir que no te pueda gustar en una cosa u otra. No nos metamos ahí. Entonces, la cultura no es tan así, ¿no? Es simplemente tú eres culto porque vas a la ópera y porque lees muchos libros de Thomas Mann y de, yo qué sé, y de Shakespeare. No, no, es mucho más complejo, ¿no? Entonces, pasamos ya un poco a la concepción que vamos a defender en esta clase, ¿no? Que es la cultura desde la teoría crítica, ¿no? Desde la escuela de Frankfurt. Perdonad que beba un poco de agua. Tengo la garganta muy tocada, ¿eh? O sea que si me veis hoy beber más agua de lo normal es por eso. Como os decía, ¿no? La cultura desde la teoría crítica. Que es lo que vamos a seguir hoy y defender, ¿no? Pues bueno, surge en la escuela de Frankfurt, ¿vale? Sociólogos y filósofos que estudian la cultura, sobre todo desde una perspectiva marxista, entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial y después, y que, bueno, pues teorizan sobre la cultura, ¿no? Y claro, para estos, digamos, filósofos y sociólogos, pues la cultura ya no es una expresión de la vida colectiva, sino que es un campo de lucha ideológica. Es decir, no quiere decir que todo lo que hayamos dicho no esté en cierta manera bien, pero hay que entender la cultura como un campo de disputa ideológica, ¿no? La cultura, al fin y al cabo, ¿qué es? Pues es la interacción de la ideología, de los pensamientos, de los valores, de las cosmovisiones que surgen en relación a la realidad material que estamos viviendo y que obviamente conforman ciertas subjetividades. Es decir, la cultura es la manera ideológica que el poder nos vertebra, ¿no? En nosotros, en nuestro pensamiento. Y ese poder obviamente es un poder que es económico, que es productivo, que es militar, que domina el espacio donde vivimos, que domina la ciudad, que domina el país, ¿no? En este caso en el capitalismo, quien domina el espacio es la clase capitalista, ¿vale? Fomentada en diferentes, en muchas instituciones, ¿no? Desde el Estado burgués a las empresas, a etcétera, etcétera. Entonces, Adorno y Horkheimer, por ejemplo, que son uno de los más famosos, aunque hay más, como Walter Benjamin, Marcuse, etcétera, etcétera, ven en la cultura un potencial emancipador que en principio ha sido absorbido por las lógicas del capitalismo, ¿vale? Es decir, obviamente la cultura puede ser subversiva, ¿no? Porque si conseguimos que la producción cultural sea, o realizar una producción cultural que sea pues autónoma, por ejemplo, para la clase trabajadora, eso hará, ¿no? Que se pongan en diálogo muchas veces expresiones, valores, ideas y una ideología que pueda ser incluso antagónica o que dispute la ideología del capital, ¿no? Entonces, en la cultura podemos aquí, hay una herramienta de subversión, ¿no? Hay una herramienta que puede ayudar a la revolución. Pero sí que es cierto que cuando estos empiezan a teorizar, ¿no? Adorno y Horkheimer, que viven la Segunda Guerra Mundial, se tienen que exiliar a Estados Unidos y luego empiezan a estudiar la sociedad norteamericana con esa producción cultural masiva desde Hollywood a la publicidad, ¿no? Y tan bien orquestada, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, pues se dan cuenta que la cultura se convierte en industria cultural, que llaman ellos, ¿no? Que básicamente es cuando los productos culturales dejan de tener valor estético autónomo para ser convertidos en mercancías reproductibles y consumibles, diseñadas para uniformar el pensamiento y reproducir el statu quo. ¿Vale? Es decir, la cultura ya no es o pierde la dimensión que podía tener a nivel subversivo de hacernos reflexionar, pensar, etcétera, etcétera, porque es algo que está totalmente supeditado a las formas productivas de donde surge, ¿no? Es decir, los capitalistas, que tienen una ideología muy concreta, que es una ideología, puede ser diversa, ¿no? Pero es una ideología que defiende el capitalismo, en este caso, con todas sus vertientes, socialdemócratas, liberales, lo que sea, ¿vale? Fascistas incluso, reaccionarios,
Pero todos son más o menos, casi todos, defienden el capitalismo, ¿no? Y son la gente no, que tienen propiedad los ámbitos donde se produce cultura. Entonces, pues hay una cierta, podemos decir así, ¿no? Pues una censura en el sentido de que no todo el mundo puede hacer cultura, ni no todas las ideas se pueden expresar dentro del campo cultural con la intensidad, perdona que se me ha ido esto, con la intensidad que lo hacen los aparatos de producción cultural masivos. Por ejemplo, la televisión, la radio, actualmente las redes sociales, internet, etcétera, etcétera, ¿no? Por decirlo de una manera más clara, ¿no? Y pasamos aquí que lo vais a entender mejor, pero por decirlo de una manera más clara. ¿Quién es el dueño de los sitios o de los ámbitos donde a nosotros nos llega la cultura? ¿Quién controla el cine? ¿Quién controla la televisión? ¿Quién controla la radio? ¿Quién controla las redes sociales? Obviamente es la clase trabajadora quien las controla, ¿no? Son empresarios, son grandes conglomerados mediáticos, fondos de inversión, bancos, personas particulares, ¿no? Como Zuckerberg, como Elon Musk, las redes sociales que tienen una ideología muy concreta, ¿no? Entonces ahí vemos cómo su ideología, ¿no? Se destila a través de la cultura. Entonces hay una industria cultural, básicamente, ¿no? Bueno, y aquí os pongo algunos, ¿no? Para comentaros un poquito, ¿vale? Mirar, este es Habermas, Marcuse, Benjamin, Adorno, Eric Fromm y Horkheimer, ¿vale? De derecha a izquierda. Y básicamente, pues, para entender un poco mejor el contexto, lo he explicado ya un poco, pero voy a volver un poco a él porque creo que es interesante, ¿no? La teoría crítica de Adorno y Horkheimer pues nace en un momento obviamente de crisis profunda de la civilización occidental. ¿Vale? Ambos pensadores forman parte del Instituto de Investigación Social de Frankfurt, que es fundado en 1923 después de la Primera Guerra Mundial, ¿no? y vive el periodo de entreguerras y está vinculado a una lectura marxista heterodoxa. Este grupo, que luego más tarde se rebautiza como la Escuela de Frankfurt o se nombra así, ¿no? En las ciencias sociales y en general en el ámbito filosófico y cultural, pues se propone una tarea concreta, que es la de repensar las condiciones de posibilidad de la emancipación en un mundo donde la racionalidad ilustrada ha fracasado, ¿no? El proyecto ilustrado, que es el proyecto, pues básicamente ideológico y de valor y político también y en general de cosmovisión, que está ligada al surgimiento del Estado liberal, la modernidad, el capitalismo, ¿no? y la democracia liberal, con, con las dos grandes revoluciones famosas del liberalismo y de la ilustración, que son la Revolución Norteamericana y la Revolución Francesa, pues básicamente ese postulado de la ilustración, ¿no? de la democracia liberal, de igualdad, fraternidad, patatín, patatán, todo eso, que es un proyecto que en principio tiene valores rescatables y válidos porque consiguen derrocar el antiguo régimen en la Europa occidental, acaba derivando en un proyecto supremacista e imperialista, ¿vale? El proyecto ilustrado y la modernidad acaba desembocando en el imperialismo, en la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, las guerras entre las potencias imperialistas capitalistas occidentales, que se vertebran todas a través de esta idea de progreso, de esta idea de ilustración, ¿no? Y donde la llamada racionalidad instrumental que tanto critican Adorno y Horkheimer se antepone por encima de, pues bueno, de cualquier otro proyecto, ¿no? ¿Y qué es la racionalidad instrumental? No me preguntaréis. Pues básicamente es el postulado, digamos, del progreso científico y tecnológico y de eficiencia y eficacia, despojado de toda reflexión ética, moral y emancipadora, ¿no? Es decir, la utilización de la técnica y la tecnología desarrollada en la modernidad y en la ilustración por parte de Occidente y del capitalismo occidental y utilizada para los fines, en este caso, fríamente racionales del capital, ¿no? Que es la acumulación, la supremacía y bueno, el continuum, ¿no? De la burguesía, en este caso nacional, que está en disputa con otras burguesías nacionales,
pero en general dentro del proceso de conformación del capitalismo, ¿no? Entonces, ¿esto en qué desemboca, no? En que utilicemos la técnica y la tecnología para la disputa imperialista y para el dominio de toda lógica social y existencial hacia el capitalismo, pues deriva en el nazismo, en la Segunda Guerra Mundial, en el Holocausto, en las colonias del subglobal totalmente esquilmadas, sufriendo genocidios, sufriendo maltrato histórico, sufriendo racismo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, básicamente es esto, ¿no? ¿Cómo fue posible que una sociedad ilustrada, supuestamente racional, diera lugar a semejantes catástrofes, ¿no? Se pregunta esta gente, en plan de, bueno, ¿cómo hemos llegado hasta aquí? Bueno, pues básicamente, bueno, hemos llegado, que ya os lo he explicado, no hemos llegado porque, bueno, todo el proyecto civilizatorio deriva en eso, ¿no? Deriva en eso. Sí que es cierto que yo como sociólogo intento entenderlo y creo que es bueno entenderlo no como una conspiración que hay detrás y tal, sino como un proceso sociohistórico que obviamente está protagonizado por unas clases sociales y con personas con nombres y apellidos, pero que, pues bueno, por muchas cosas en confluencia acaba derivando en eso, ¿no? O sea, al fin y al cabo, el capitalismo en sus inicios mejoró la vida, sobre todo en Occidente, de la gente, ¿vale? Porque dejamos atrás una época muy oscura como era el feudalismo y el antiguo régimen, pero sí es cierto que derivó en algo pues muy, 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 muy oscuro también, ¿no? Como, bueno, como el capitalismo que vivimos ahora, que por ejemplo la clase 3 lo vemos de manera profunda, ¿no? Como ya no solo hablamos de explotación de personas y maltrato y muerte y violencia hacia grandes cuotas de población humana, sino en general a los propios ecosistemas, a la Tierra como planeta, ¿no? Entonces hablamos de un sistema, pues, también con unas externalidades y unas, digamos, negatividades increíblemente altas, ¿no? Pero el antiguo régimen era un sistema totalmente opresivo, ¿no? Y donde no deberíamos mirar, ¿no? No sé si hay nostálgicos por aquí del feudalismo, pero ya les digo yo que no es muy buena idea, ¿vale? Y centrarnos, vamos a volver a la cultura, ¿vale? Os he explicado el contexto, de dónde surgen estas interesantes postulaciones críticas sobre la cultura, ¿vale? Sobre la cultura en el capitalismo, porque el capitalismo ha derivado en episodios muy, muy oscuros, como los que os he narrado, ¿no? El imperialismo, el colonialismo, las guerras mundiales, el holocausto, etcétera, etcétera. Y ahora siguen, ¿no? Siguen los ejemplos, genocidio en Gaza, guerras entre diferentes países, en fin, todo lo que protagoniza ahora todos los telediarios, ¿no? Que estamos hartos de ver. Y volviendo a la cultura, entonces nos encontramos con la industria cultural y el sistema capitalista, ¿no? Es decir, Adorno y Horkheimer, después de darse cuenta de que el capitalismo es algo muy problemático a todos los niveles y que se les escapa muchas veces al propio entendimiento de por qué a veces se deriva o se llegan a cosas tan drásticas, incluso que brotan de valores que en principio pueden rechazar lo que está ocurriendo como son los valores ilustrados, pues ellos se dan cuenta por ejemplo, que cuando después de la Segunda Guerra Mundial y el Holocausto ellos están en Estados Unidos, se dan cuenta de que las condiciones de las cosas que están ocurriendo en Europa no son únicamente de Europa, sino que obviamente son las condiciones que van, digamos, fusionadas y ligadas al capitalismo y a la expansión del capital, ¿no? Y en Estados Unidos, pues la sociedad de consumo y el capitalismo brota como... de hecho, se convierte en el corazón del capitalismo, ¿no? Ese país. Por ejemplo, en la obra de 1944, Dialéctica de la Ilustración, ¿vale? Que está de aquí, que es la obra más famosa que tienen ellos, introducen ya el concepto de la industria cultural, ¿vale? Y claro, para ellos el problema no es solo que los bienes culturales se vendan, ¿vale? Es decir, un cine, teatro y tal, que tengas que pagar por ellos y tal, dentro del libre mercado, que obviamente pues eso en una sociedad comunista o comunal pues se enfocaría desde otro enfoque muy diferente. Pero básicamente lo que ellos nos dicen es que la lógica mercantil lo que ocurre es que acaba colonizando completamente la producción simbólica. Es decir, de los símbolos y los significados que constituyen muchas veces nuestro pensamiento, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, esto lo que hace es eliminar el pensamiento crítico. Claro, como no tenemos acceso a productos culturales, ¿vale? O a artefactos culturales
que sean independientes y genuinamente piensen algo diferente a las lógicas culturales capitalistas, pues entonces el pensamiento crítico se ve como muy afectado, ¿no? Esto es lo que luego Fisher denomina realismo capitalista y tal, que entraremos en ello, pero básicamente la cultura, según ellos, ya no se distingue del entretenimiento y el arte entonces pierde su función disruptiva, ¿vale? En lugar de desafiar el orden establecido, que es la función que se supone que tiene que tener la cultura y el arte, en parte porque aquí hay un debate, también podía entretener, ¿no? Pero no tiene nada de malo el entretenimiento, pero claro, ese entretenimiento dentro del sistema capitalista es un entretenimiento muchas veces perverso, paliativo, ¿no? Entonces, los productos culturales lo que hacen es reproducir pasivamente, según ellos, los valores del sistema capitalista, ¿vale? Y lo que hacen es ofrecer una falsa satisfacción que impide cualquier forma de emancipación real. Y bueno, en este sentido, la industria cultural es, para Adorno y Horkheimer, uno de los principales dispositivos del capitalismo para mantener pues su hegemonía ideológica, ¿vale? Bueno, esto es un poco lo que os comenté, ¿vale? Del fracaso de la ilustración. Que esto me lo voy a saltar un poquito, ¿vale? Pero bueno, voy a leeros esto básicamente, el segundo párrafo, y saltaremos aquí, que está mejor enumerado, ¿no? Pero claro, todo esto, este fracaso de... Vamos a decirlo de una manera así, vamos a tomar esa licencia, ¿no? Este fracaso de la dimensión subversiva que la cultura y el arte sí tienen, o podían tener, o tienen la posibilidad de tener, pues está vinculado al fracaso de la ilustración como proyecto de civilización, ¿no? La ilustración, para ellos, causa algo nefasto, ¿no? Que es lo que estamos viendo ahora, básicamente. Perdón que beba agua. Entonces, como os decía, ¿no? Durante siglos, el proyecto ilustrado había apostado a que la expansión del conocimiento racional, el progreso técnico y el dominio de la naturaleza conducirían a una sociedad más libre y justa y autónoma. Sin embargo, el siglo XX mostró la cara siniestra de ese mismo proceso. Las cámaras de gas nazis, la burocratización totalitaria, la guerra mundial y el control masivo del comportamiento no fueron anomalías, sino consecuencias internas de esa racionalidad instrumental. ¿Vale? Las consecuencias de este fracaso, enumeradas, ¿no? Por Adorno y Horkheimer, ¿no? Que podemos nosotros tener en cuenta. La primera sería que Adorno y Horkheimer, en Dialéctica de Ilustración, ¿vale? Analizan cómo la razón moderna, en lugar de conducir a la emancipación, ha sido cooptada por fines de control, dominación y eficiencia, ¿no? Es decir, la razón, que es un postulado que puede ser muy útil para la emancipación de la clase trabajadora, pues obviamente está cooptada por el capital, ¿no? Y digo que debe ser muy útil y tiene que ser muy útil porque, claro, no debemos aquí caer en un misticismo raro, ni reaccionario, porque quiero decir, la razón y el pensamiento científico es algo fundamental para progresar a nivel social y a nivel democrático, ¿vale? Pero claro, tiene que estar bajo un control de la clase trabajadora, ¿no? De la gran mayoría de la población, no de la élite burguesa, que entonces la puede instrumentalizar como quiera, ¿no? Eso por un lado. Luego, en segundo lugar, lo que inicialmente era un proyecto de liberación, el uso de la razón contra la superstición, el dogma y el autoritarismo, por ejemplo, del antiguo régimen, ¿vale? Se transforma, con el paso de los años, en su contrario, cuando la racionalidad se vuelve instrumental, es decir, cuando solo se usa para calcular medios eficaces sin cuestionar los fines, ¿vale? Medios eficaces para el capitalismo, obviamente, para la clase capitalista, ¿vale? En tercer lugar, esta racionalidad técnica, orientada a la utilidad y al dominio de la naturaleza, termina extendiéndose a todas las esferas de la vida, al trabajo, a las relaciones humanas, a la educación e incluso al arte, ¿vale? Al arte y a la cultura. Entonces, claro, acaba, acaba generando problemáticas muy graves, ¿no? Bueno, problemáticas que engloban a todo, totalizantes. En cuarto lugar, la razón deja de ser crítica o reflexiva, es decir, capaz de pensar los valores, los fines, lo justo.
y se convierte en un mero instrumento al servicio del poder o del capital. Es decir, al servicio de la clase capitalista y de los empresarios. ¿Bien? Claro, consecuencias de este fracaso. Bueno, pues obviamente son consecuencias que arrastramos hasta la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa con esto? Pues que al final, como la racionalidad instrumental está inserta en el capitalismo y en el dominio de la clase capitalista, esto deviene luego en una industria cultural, ¿vale? Porque los capitalistas, recordemos que controlan los medios de producción, ¿vale? Es decir, toda aquella maquinaria y técnicas que se usan para producir mercancías, ¿vale? Y la industria dentro del capitalismo, la industria cultural o la cultura dentro del capitalismo no deja de ser una mercancía. ¿Quién tiene esos medios de producción? Que también se pueden llamar medios de producción culturales, ¿no? Porque están en el sector de la cultura. ¿Quién controla, como os he dicho, los grandes medios de comunicación, la televisión, el cine, la radio? Ahora también podríamos decir los medios online en Internet. Pues la clase capitalista los controla, ¿no? Entonces la industria cultural, como todo aparato generador de cultura, empieza a generar valores, conductas, patrones, cosmovisiones, estereotipos, clasificaciones sociales que están normalmente ligados a el sistema capitalista y la clase social que domina con diversidad, ya digo, con diversidad, ¿no? Porque dentro de la clase capitalista hay diversidad de opiniones, ideologías, pero todas dentro del capitalismo, del realismo capitalista, ¿no? Desde una persona que es liberal, otra que es más socialdemócrata o otra persona que es más conservadora, ¿vale? Entonces, según Adorno y Horkheimer, pues esta nueva cultura producida en masa en los grandes estudios de Hollywood y tal, y las empresas publicitarias, no sé si os suena la serie Mad Men, ¿no? Por ejemplo, la recomiendo, ¿no? Que trata un poquito esto, pues son un ataque directo a la autonomía de pensamiento, en el sentido de que todo aquello o la parte, una de las partes más importantes que nos hace pensar y reflexionar sobre el mundo, como es la cultura destilada de la televisión, el cine, la radio, tal, tal, está controlada por la clase capitalista, una clase social, y entonces su ideología se destila a través, ¿no?, de estas ramificaciones culturales, ¿no? Entonces, pues básicamente lo que ocurre es que abandonamos, ¿no? O dejamos a un lado, porque no lo hacemos a posta, ¿no? Es una estructura que está dominada por una clase social que tiene mucho más poder que nosotros en principio. Entonces, digamos que acabamos abandonando la libertad de pensamiento, ¿no? Y claro, la industria cultural, pues, lo que hace también muchas veces de manera muy inteligente, o uno de los efectos más perversos, es que genera la sensación de que somos libres, ¿vale? Porque sí que es cierto que hay como un montón de películas, ¿no? De obras de teatro de todo tipo y tal. Variedad de series, de películas, etcétera. Pero sí que es cierto que todo esto está como dentro de una lógica totalmente mercantil, ¿vale? Y eso es como muy importante de entender. Porque es una especie de mercado de la cultura, ¿vale? No es una cultura puramente subversiva o libre en en el sentido de producir, ¿no? Lo que quiera, sino que está, digamos, supeditada a lo que se vende, ¿vale? A lo que el consumidor está dispuesto a consumir y a si eso es rentable o no, ¿no? Por eso en Netflix, en Amazon y otras plataformas de streaming encontramos todo tipo de productos culturales, pero no hay que olvidarlo que incluso la disidencia actualmente es una mercancía y eso es como lo problemático aquí, ¿no? Que nos avisan a Don Jorge. Bueno, aquí Benjamin y luego Jameson y luego creo que va Fisher, sí, vale. Benjamin, ¿vale? También fue alguien que participó, ¿no? Filósofo que participó en la escuela de Frankfurt, ¿vale? Aunque murió en 1939 o 40, perdóname porque ahora mismo no me acuerdo, he tenido un lapsus, no sé si es en el 39 o en el 40, ¿vale? Cuando huía de la Gestapo en Portbou, ¿vale? La frontera franco-española, pues se suicidó, ¿no? Por miedo a que la Gestapo lo pudiera atrapar. Y, y Benjamin tiene una visión de la cultura quizá más positiva que la de Adorno y Horkheimer, ¿vale? Algo más positiva.
Benjamin lo que dice, que es algo como muy, yo creo que interesante, ¿vale? Dice muchas cosas, pero voy a explicaros simplemente una que creo que con esta ya sobra para quedarnos con su obra, ¿vale? Con parte de su obra relacionada con esto. Y es que él se da cuenta que con el descubrimiento de técnicas y tecnologías que estandarizan la producción cultural o que nos permiten reproducirla de manera masiva, ¿no? Como puede ser la fotografía y luego el cine, ¿vale? Que al fin y al cabo esto se hace porque se inventan cámaras y, vamos a decirlo así, cacharros que nos permiten grabar y fotografiar, ¿no? Gracias a esto, pues él ve una oportunidad, obviamente, muy clara, de hecho luego se ve, ¿no? Obviamente, en popularizar cierta cultura o popularizar el arte, ¿no? Es decir, el arte antiguamente era o estaba supeditado a, a la gente que tenía acceso a él, básicamente, siempre ha sido así, ¿no? Pero alguien escribía una novela o dibujaba un cuadro y, y solo tenía acceso a esa pintura o tal quien leía o quien iba al museo, ¿no? A ver el cuadro. Y eso estaba muy supeditado y muy, digamos, sesgado por la clase social, ¿no? Pero con el cine y con la fotografía, la gente puede acceder en masa a la cultura de una manera más barata, de una manera más popular. Y esto para Benjamin es un... O sea, él no dice, obviamente, el cine y todo esto que ha surgido ahora, toda esta nueva cultura que surge en el capitalismo o en la modernidad, pues tiene obviamente un potencial de manipularnos, ¿no? A gran escala. Llegas a más gente, pues por lo tanto puedes manipular a más gente, sin más, no tiene más esa reflexión, ¿no? Pero al contrario también, ¿no? Es decir, también puede ser una herramienta subversiva y revolucionaria tremenda porque llega a la clase trabajadora en masa, ¿no? Y puedes hacerle entender discursos, historias y fortalecer su conciencia de clase, ¿no? Es interesante también los postulados de Benjamin, ¿vale? Que ahí estamos de acuerdo. Yo creo que estoy de acuerdo con él, muy de acuerdo, porque en el sentido de, bueno, el cine también sigue siendo subversivo, ¿no? No es todo tan oscuro como Adorno y Jorge me lo cuentan, aunque el proceso de la industria cultural, pues, está en marcha y solo tenemos que ver, ¿no? Las problemáticas que tenemos actualmente de alienación y de estupidez, ¿no? Digamos, masiva de personas que no es que sean estúpidas porque son tontas, sino porque consumen un tipo de contenido que es estúpido, ¿no? Que es, pues, conspiranoico, negacionista, en fin, místico, etcétera, etcétera. Entonces, obviamente, acaban, ¿no? Con unos imaginarios y una disonancia cognitiva de la realidad muy grande, muy estúpida, ¿no? Nos da risa a veces, ¿no? Pero nos da risa por no llorar, yo creo. Entonces, y siguiendo, ¿no? Ya autores modernos. Fredric Jameson y Fisher, ¿vale? Que son un poco testigos, un poco bastante testigos de toda esta gente, de otra gente también, ¿no? Pero son testigos, sobre todo Jameson, de Adorno y Horkheimer y de Benjamin, ¿vale? Bueno, Jameson, que fue un teórico marxista estadounidense, retoma y actualiza las críticas de la Escuela de Frankfurt, pero situándolas en otro contexto, porque es más joven, obviamente. Y es el contexto del capitalismo tardío, ¿vale? Es decir, a partir de los años 70. Sobre todo su obra se centra entre los 80, 90 y 2000, ¿vale? Y su texto más influyente es el libro llamado Posmodernismo o la lógica cultural del capitalismo tardío, ¿vale? Que de hecho ha sido editado en español por Ediciones Verso hace poco, ¿vale? Pues si alguien se lo quiere leer, tenéis en español una edición muy, muy bien hecha y muy lograda, muy bien traducida y con una digamos, edición óptima. Entonces, para Jameson, la posmodernidad no es solo un estilo artístico o una época cultural, ¿no? Él dice que ya no vivimos en la modernidad, ¿vale? Que es la época que estudió Adorno y Horkheimer, sino que a partir de los 70 ya pasamos a una época donde la cultura ha hecho un clic, ¿vale? La cultura en el capitalismo, estamos en el capitalismo aún, ¿eh? Vamos a ir hacia la actualidad, entonces estamos donde estamos actualmente. Pero ha hecho un clic, ¿no? Y él dice, la posmodernidad no es solo un estilo artístico o una época cultural, sino una forma en la que el capitalismo se expresa y domina a través de la cultura. Mientras el arte moderno aún intentaba romper con el orden,
el arte que estudiaban Adorno y Horkheimer, ¿vale? Escandalizar o experimentar. El arte posmoderno se caracteriza por tres cosas, según Jamieson. La primera, la desaparición de profundidad. Todo se vuelve superficie, apariencia, sin conflicto interno. Las obras no buscan decir algo, sino parecer algo. Son pura estética, pura mercancía, ¿vale? Hasta lo disidente es una mercancía. Es disidente en principio o adopta una estética disidente porque quiere venderse a una gente que pueda comprarlo, ¿vale? Luego, la mezcla de estilos, citas y referencias del pasado. El posmodernismo ya no crea nada nuevo, ¿vale? Siempre está como reciclando el pasado y como visiones ya creadas. Y por eso Jameson habla de una cultura del pastiche, ¿no? Claro, lo que hace son refritos todo el rato. Es una especie de collage infinito de lo que ya fue. Y una característica de esto que me gusta siempre poner es que además Jameson nombra, ¿no? Pero que otros críticos culturales actuales como Grafton Tanner o Mark Fisher pues también han comentado, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, todo el tema de no me salía la palabra, los remakes, ¿no? De las películas. Vemos un montón ahora, ¿no? Seguro, ¿no? Por ejemplo, yo que sé, remakes de las obras clásicas de Disney, que ahora las hacen como en live action y tal, ¿no? En persona, ¿no? Con actores de persona y tal. En carne y hueso quiero decir, ¿no? ¿Vale? Vemos también, por ejemplo, todo el rato como una especie de refrito de sagas que son inacabables, como la saga de Marvel, ¿no? Que hacen como 30, 40, 50 películas una detrás de otra y hay un universo que no se acaba, ¿no? Aquí Grafton Tanner esto lo llama por siemprismo, ¿no? En el sentido de, bueno, es que esto no se acaba nunca. Esto es como un presente continuo, ¿no? Que no quiere nunca aceptar que las historias de Spider-Man ya pues ya se han contado 40 veces, quizá haya que dar un respiro o no contarlas y dejarlas ahí, que la gente acceda a ellas cuando quiera, ¿no? Pero hay toda una especie de incapacidad de generar cosas nuevas, ¿no? Por eso el cine muchas veces vuelve a los remakes, en plan de voy a sacar un remake de Harry Potter, ahora se va a hacer una serie de Harry Potter, por ejemplo, que lo he leído esta mañana. O voy a sacar un remake de El Rey León, ¿no? O voy a sacar un remake de Cómo entrenar a tu dragón. Y son películas que están hechas ya, encima de hace poco, muchas. Y sin embargo, quieren sacar otro remake, ¿no? Voy a sacar una serie de El Señor de los Anillos. Y así continuamente, ¿no? Son cosas que ya están hechas. Haciendo apelación a lo nostálgico, a ese miedo que tenemos de desprendernos muchas veces del pasado, ¿no? Está muy ligado también, yo creo que esta esa afección política y al miedo que tenemos de caminar hacia algo nuevo, que tiene que ser algo radicalmente diferente al capitalismo porque es un sistema que nos va a llevar a la muerte, básicamente, ¿no? Entonces, y siguiendo con esto, tercer factor que Jameson destaca es la pérdida de sentido histórico, que esto está relacionado con lo que os he comentado. Para él ya no hay ni pasado ni futuros reales, solo una repetición vacía de imágenes culturales, una especie de presente eterno, ¿vale? Que sería todo lo que os he explicado del remake y tal, sería como la consecuencia de esto, ¿no? A ver, un momento, que he ido para atrás, he ido para adelante. Sí, perdonad. Aquí. Esta es la diapositiva que yo quería hacer. Jameson tiene la famosa frase, ¿vale? Se la atribuye a Zizek y a Fisher también, pero en realidad, bueno, de hecho Fisher lo reconoce, ¿no? Pero esta frase es de Jameson, ¿vale? La frase de es más fácil imaginar el fin del mundo que el fin del capitalismo, ¿vale? Está ligada a esta cultura de la posmodernidad o esta cultura que hay en el capitalismo tardío, ¿vale? La cultura al fin y al cabo consolida y conforma nuestros imaginarios, nuestras subjetividades, también psicológicas en cierta manera, ¿no? Entonces, esta desafección política tan bestia que hay actualmente, pues colinda con el efecto cultural que genera este posmodernismo o este realismo capitalista, donde hemos interiorizado y hemos aceptado que no existe nada más allá del capitalismo, ¿vale? Entonces, básicamente Fisher coge el testigo de Jameson y lo que nos dice es que el rasgo central de nuestro tiempo es la incapacidad de imaginar una alternativa al capitalismo, ¿no? Ese sería el rasgo cultural
más destacado, ¿vale? Entonces, el concepto que desarrolla Fisher no es tanto la cultura posmoderna o el posmodernismo, que es el de Jameson, sino que desarrolla el concepto de realismo capitalista. Para él, ¿no? El posmodernismo que Jameson describe, Jameson acierta en todo lo que dice, pero ha ido más allá actualmente, ¿no? Entonces, para Fisher, el neoliberalismo ha colonizado no solo la economía, sino también la imaginación y la cultura. Y lejos de resistir, juega un rol central en esa colonización, ¿no? Por ejemplo, las películas, las series, la música y demás productos culturales ya no ofrecen verdaderas novedades culturales, como estaba comentando antes, ¿no? Sino una nostalgia constante, un reciclaje de estéticas pasadas. Fisher lo llama ontología, ¿vale? Es decir, la cultura es una especie de cultura fantasmagórica, ¿no? Un ente que está muerto, básicamente, ¿no? Que no crea, sino que lo que hace es revivir todo el rato, ¿no? Porque no se genera, no hay una capacidad de generar movimientos nuevos, ¿no? Claro, me cuesta mucho pensar. Luego, seguramente me podréis decir cosas, ¿eh? Porque esto es un debate como muy complejo. Pero me cuesta mucho pensar, por ejemplo, en movimientos musicales, ¿no? Que sean eh, nuevos, subversivos, ¿no? Que tengan una trascendencia tan bestia como... Quizá el último que hubo es el hip hop, ¿no? Que luego deriva en el trap, también es cierto, ¿no? Y aquí podríamos tener un debate. Estas dos últimas expresiones culturales serían, ¿no? Y luego ha habido una evolución, ¿eh? Muchas culturas musicales ya dadas. Pero sí que es verdad que hay una especie de dificultad para encontrar estilos nuevos, musicales, cinematográficos, culturales, etcétera, de todo, literarios, de todo. Y esto se debe a esto, se debe a una mercantilización y una, vamos a decirlo así, ¿no? Banalización, pérdida de profundidad reflexiva de todo, de todo. Lo de la literatura es tremendo. Voy a pararme aquí un poco para contaros una anécdota que no se va a tan pesada. Bebo agua y os lo cuento, ¿no? Pero ¿os suena el Corte Inglés? Pues voy a contaros un poco sobre el Corte Inglés. No se caiga la botella. Por ejemplo, hace días, de hecho lo subí a historias, ¿no? Y mucha gente me hablasteis y tal. Hace días, no me acuerdo. Ah, sí, fui al médico, ¿vale? A la capital de donde yo vivo, en Valencia, Valencia capital. Y tenía como bastantes horas, ¿no? Porque yo me muevo en tren y llegué como unas horas antes, tenía bastantes horas y dije, mira, pues voy al Corte Inglés, que hay aire acondicionado, ¿vale? Porque como estamos en pleno apocalipsis climático, pues hacía 36 o 37 grados, no se podía estar en la calle, ¿vale? Y fui al Corte Inglés, ¿no? Y dije, voy a ir a posta a ver, por curiosidad, ¿no? Porque ya sabía lo que me iba a encontrar, obviamente. A ver cómo están separadas o qué hay en las diferentes secciones de literatura del Corte Inglés, ¿vale? Que para la gente de Latinoamérica, que me seguís un montón más que españoles, siempre lo digo, ¿no? Pero es que os lo agradezco mucho que me sigáis, la verdad. Es todo un honor y una alegría que me siga gente de otros países. Tanta. Pues bueno, como os decía, ¿no? El Corte Inglés, que es un hipermercado, un centro comercial, mejor dicho, gigantesco, que está en todas las capitales de España, las grandes capitales, ¿vale? Es una cadena nacional de centros comerciales, pues tiene eso, una sección de literatura muy grande. Y entonces cuando entré, pues bueno, tenías sus secciones, ¿no? Filosofía, tal, política, psicología, luego literatura y tal, ¿vale? Y obviamente, o sea, era increíble, o sea, prácticamente en ciencias sociales lo que primaba era o discursos conservadores o directamente de personas vinculadas a la extrema derecha, tanto nacional como internacional, como discursos neoliberales, ¿no? En plan básicos, no ya reaccionarios directamente como la extrema derecha, pero discursos neoliberales, ¿no? En plan de hipercompetitivos, libre mercado, etcétera, etcétera, más ligados a una ideología libertaria, podríamos decir así. Y luego también un montón de libros de autoayuda, de finanzas, ¿no? De criptomonedas también había, de filosofías de vida,
coaching, mentoría, ¿vale? En realidad basura intelectual, ¿no? Basura ideológica, es todo, pues, eso es todo basura del capital. Pero es industria cultural, ¿no? Entonces, habían algunas cosas, algunas cosas de filosofía clásica y de sociología clásica, pero os prometo que contadas con los dedos de las manos, ¿eh? Y tampoco era una cosa subversiva, quizá, pues eso. Weber y cosas así, ¿vale? Entonces, para que entendáis, ¿no? Luego en la sección de literatura, pues había una serie de novelas comerciales banales que serían lo que yo llamo novelas de serie B, ¿no? Novelas de entretenimiento. Que ojo, todo el mundo se las ha leído, yo me las he leído y las he disfrutado, ¿eh? Pero eso es un poco el contexto cultural en el que vivimos, o sea, la cultura está totalmente muerta, es un producto estanco, ¿no? Entonces, claro, para Fischer, según todo esto, que os he puesto de ejemplo, que es el realismo capitalista, básicamente, ¿no? Pues no se impone solo con violencia o represión, es decir, esto evidentemente se impone con violencia, o sea, porque al final el Corte Inglés tiene el monopolio de hacernos llegar la cultura escrita, por ejemplo, ¿no? En forma de libro. Pues bueno, porque domina el mercado. ¿Y por qué domina el mercado? Pues bueno, porque la clase capitalista domina a través de la violencia que el Estado ejerce sobre la clase trabajadora y sus organizaciones culturales también y en general, ¿no? Políticas. Y entonces nos obliga a convivir y a vivir en esos espacios. Entonces, pero aparte de esto, el realismo capitalista, según Fischer, se filtra en lo cotidiano, en la educación, en el entretenimiento, en la forma en que hablamos, sentimos y también deseamos, ¿vale? Y bueno, aquí sin más, ¿no? Porque aquí acaba la clase, le puse varios ejemplos a los alumnos, ¿no? Sobre la isla de las tentaciones y debatimos sobre un reality show, ¿vale? Los valores que detrás de ello estaban, ¿no? Y que podían influir en las personas, ¿vale? También hablamos de Yados, porque es una figura de las redes sociales, ¿no? Que también transmite por ciertos valores culturales a las jóvenes, ¿no? Estuvimos debatiendo sobre la isla de las tentaciones y sobre Yados como productos de la industria cultural, ¿vale? Y también debatimos sobre la película Nora, ¿no? Sobre si era un producto subversivo, sobre el cine y cómo diferentes lecturas del cine o diferentes abordajes de cierto cine pues nos pueden hacer reflexionar de manera subversiva. No todo es tan oscuro como parece, ¿vale? Hay películas que te pueden hacer reflexionar. Por ejemplo, Nora, ¿no? La que pongo aquí, o el cine de Son Baker, que es un cine social, o, o muchas otras, ¿no? Muchas otras. Y luego también hablamos aquí de espacios alternativos, ¿no? Pues que hablan sobre el tema de la cultura y que te pueden hacer entender, ¿no? O, por ejemplo, Proyecto Una, Pantube, Al Descubierto, el podcast ciberlocutorio que les recomendé, que habla sobre cultura de Internet, y medios independientes como El Salto, La Marea, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco lo que tal. Y aquí la bibliografía, ya sabéis que si tenéis alguna duda, pues me podéis dejar un comentario o me podéis hablar por redes, por si queréis alguna referencia en concreto, por Instagram sobre todo, ¿no? Que es cuando más los suelo ver, etcétera. Y nada, hasta aquí la clase de hoy. Gracias por haberme seguido en todas las clases anteriores. La verdad que está viendo bastante gente, estoy muy contento. Y nada, seguiremos, ¿no? Con 3 o 4 clases más. La siguiente clase irá sobre antropología social, la otra sobre psicología social. Haremos las 6 y las 7. Y la octava me pensaré a ver sobre qué la hago, porque seguramente será la clase de cierre. Así que nada, un saludo y nos vemos en la próxima. Hasta luego.